Amén. Buenísimo. Así que gracias por estar aquí. Seguimos con el tema, con la serie de convicciones profundas. Como saben, hemos tenido varias clases y pues han sido presencial ahora que estamos en una cuarentena total a medianoche hoy. Pues lógicamente va a ser más complicado poder vernos. Aparte que ya estábamos en una crisis de salud, pues este es el modo en que vamos a estar operando ahorita, ¿verdad? Virtualmente, ahora prácticamente al 100% hasta que podamos ver noticias del gobierno. Lógicamente tenemos que estar monitoreando cómo está avanzando todo este tema y a medida de eso analizar qué es lo mejor para la iglesia, ¿no? En el tema de las reuniones. Pero por ahora estamos al 100% virtual, gracias a Dios que tenemos tecnología para esto. Así que gracias también por tomarte el tiempo para estar aquí, porque así podemos seguir aprendiendo, creciendo en nuestra fe, edificándonos, ¿verdad? Vamos a comenzar con una oración y entramos en materia. Acompáñame, por favor. Padre Dios que estás en los cielos, te damos gracias por este día y por permitirnos acercarnos a ti para aprender más de tu palabra, Señor. Yo te oro mucho para que bendigas este tiempo, que cada uno de los que estemos hoy aquí presentes podamos realmente ser nutridos, pero también aquellos que puedan escuchar en algún momento la grabación también puedan, Dios, aprender de ti, Padre. Este curso de convicciones profundas, Padre, pues nuestro deseo es que crecer en eso, Padre, crecer en convicciones que sean profundas y que sean convicciones basadas en tu palabra que nos van a ayudar a poder caminar con fe, con una vida santa y una vida que es agradable a tus ojos, Padre. Te oro para que fortalezcas a nuestros hermanos y hermanas en todas partes del mundo. También todo este tema del coronavirus, te oramos para que por favor cuides, Dios, y nos ayudes a poder, Dios, pasar por esto, Padre, sin ninguna complicación o algún problema, Padre. Te oramos en el nombre de Jesús y te entregamos esta clase. Amén. Así que hoy voy a hablarles acerca del servicio a Dios. Yo creo que es muy importante entender qué es el servicio a Dios, especialmente como discípulos, ¿no? Y lo que esto implica en sus diferentes formas. Y es interesante porque también cuando tú lees la Biblia, en muchas escrituras, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, habla de que somos servidores de Dios. Y ser un discípulo es un aprendiz. Entonces queremos aprender a saber cómo servir a Dios y cómo ve Dios el trabajo, cómo ve Dios el servicio a Él. Eh, el día de hoy, para muchas personas y hasta discípulos de Jesús, el trabajo y la espiritualidad son polos opuestos. Es lo que yo pensaba también de alguna forma. Son dos cosas diferentes. Tu trabajo, mi trabajo y el servirle a Dios en la iglesia, otra cosa. Son dos cosas diferentes. Y muchas veces se cree de esta forma porque el trabajo lo vemos como algo práctico, es decir, para proveer para la familia, mientras que la espiritualidad tiene que ver con la oración, con el estudio, con la ayuda a los pobres, con hacer discípulos. Entonces tendemos a hacer estas diferencias entre el trabajo y el servicio, ¿no? Entonces esto es muy importante porque, por ejemplo, vamos a ir a una escritura ahorita en Génesis 3:19, nos dice, comerás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella fuiste tomado, porque polvo eres y al polvo volverás. Aquí vemos que nuestras vidas están destinadas a trabajar con el sudor de la frente, dice la Escritura, para poder sostener nuestras vidas y familias. O sea que el trabajo es sumamente importante para los discípulos. Trabajar es una convicción importante de poder vivir en este mundo para Dios. Yo me acuerdo que cuando trabajaba en Caterpillar y tenía un rol como de gerente en un momento, tenía que trabajar en casa a veces más llegando del trabajo. O sea, estaba en el trabajo y en la casa yo tenía más trabajo que hacer porque tenía que prepararme para el día siguiente con el equipo, ¿verdad? Entonces, el trabajo muchas veces nos exige más de lo que debemos y vamos a hablar un poquito de eso más adelante, ¿verdad? Pero vamos a ir viendo también cómo esto se va juntando, se va
anexando al tema del servicio. Mira lo que dice Salmos 90, versículo 17. Señor y Dios nuestro, muéstranos tu bondad y confirma la obra de nuestras manos. Sí, confirma la obra de nuestras manos. Entonces aquí vemos que el salmista le está diciendo a Dios, por favor, confirma mi trabajo. Ayúdame, confirma lo que estoy haciendo con mis manos, la obra de nuestras manos, confírmalo, apruébalo. Y esto es muy importante entenderlo porque en las escrituras vemos que el trabajo era dedicado a Dios, ¿no? Y las personas oraban para dedicarle su trabajo a Dios. Afirma, aprueba nuestro trabajo, nuestro servicio. Y por eso que trabajar es algo que Dios espera de nosotros. Él espera que trabajemos. Y es algo que le quiere que hagamos a Él. Quiere que entendamos también qué es trabajar y cómo está alineado con el servicio a Él. Y esto es lo que vamos a ir aprendiendo un poquito el día de hoy. En realidad vamos a tener otra clase el siguiente sábado porque vamos a ver un área, ¿no? Vamos a entrar al corazón, a la motivación y a unos temas muy importantes. Pero el otro sábado también vamos a hablar un poquito más del práctico y de las cosas muy importantes, esas cualidades importantes para nuestro trabajo, nuestro servicio. Vamos a empezar con algo muy importante que es la motivación del trabajo o el servicio que hacemos. Miren lo que dice en Colosenses 3:23. Dice, todo lo que hagan, háganlo de buena gana como si estuvieran sirviendo al Señor y no a los hombres. Entonces, es muy importante entender la motivación de nuestro trabajo, la motivación de nuestro servicio, ¿verdad? A veces pensamos que solo los ministros, los evangelistas, los misioneros, aquellos que trabajan para la iglesia y reciben una compensación, esas son las personas que están sirviendo a Dios. Directamente le sirven a Dios. Pero aquí la Escritura le dice a todos los discípulos, todo lo que hagan, le dice, háganlo de buena gana, como si estuvieran sirviendo al Señor y no a los hombres. Me parece que la Escritura está hablando algo un poco diferente, no está hablando de solo los que, como yo, por ejemplo, que estoy de misionero aquí en La Paz, Bolivia. Él sí trabaja para Dios, lo que hace es servirle a Dios. Sí, claro, pero no solo yo, la Escritura dice que todo lo que hagamos debemos hacerlo primero de buena gana, como si estuviéramos sirviéndolo al Señor y no a los hombres. Y esto es muy importante porque es nuestra relación diaria de trabajo y de servicio. Dice, no hacerlo para los hombres, sino hacerlo para Dios. Cuando vamos más profundo en este tema, en el texto griego, aquí esta palabra, todo lo que hagan, esta frase, vamos ahí, poieo ergasomai, significa trabajar, laborar, hacer negocio, causar que exista, producir algo. Puede también en sus otras formas significar el hacer, preparar, hacer que esté listo algo, hacer algo de algo, ¿no? Hay algo y de eso vas a hacer algo. Ser autores de algo o causar algo, ¿verdad? Eso es lo que quiere hablar de todo lo que haga, todo lo que hagan. Tiene que hablar específicamente de un trabajo, no tiene que ver, no está enfocado en algo específico, está hablando del trabajo de nuestras manos, de lo que nosotros hacemos, dice, ¿no? La Escritura, debemos hacerlo para el Señor y no para los hombres. Y es interesante que en realidad suena más como un mandamiento, ¿no? Háganlo, no es como, bueno, si quieren, háganlo, algunas cosas para Dios, otras cosas para los hombres, no, es decir, todo lo que ustedes emprendan, todo lo que ustedes hagan, todo lo que nosotros sirvamos, ya sea en el mundo, en la iglesia, todo, dice, todo lo que hago en la casa, lo que hago, todo debo hacerlo para Dios y no para los hombres. Y esto es muy importante porque entra la motivación de lo que estoy haciendo. Entonces aquí esto no es específico nada más para ministros o personas que trabajan en la iglesia a tiempo completo, a tiempo o a medio tiempo. Es para todo lo que hacemos algo y trabajamos en algo. Algo que también busqué fue el diccionario en Merriam-Webster porque quería buscar la diferencia entre la palabra trabajo y la palabra servicio, ¿no? Y aquí podemos ver
La palabra trabajo significa desempeñar o llegar a través de tareas, llevar a través de tareas un esfuerzo sostenido de operaciones continuas y repetitivas. Desempeñar un trabajo o cumplir con una responsabilidad regularmente por un salario o compensación. Siguiente, el significado de servicio es la ocupación o función de servir. Trabajo como un servidor, el trabajo desempeñado por alguien que sirve. Contribución por el bien de los demás. Entonces, aquí podemos ver que es interesante porque aunque no pareciera similar, a veces sí parece similar, pero no tan similar. O sea, me explico, es como que están ahí, pero no están ahí juntas. Y es aquí donde podemos tener las diferencias entre servir versus trabajar. En el mundo son dos cosas parecidas, pero no iguales, ¿no? Y aquí yo creo que viene nuestra confusión muchas veces cuando venimos como discípulos de Jesús a la iglesia y pensamos que solo ciertas personas van a servir. Pero no necesariamente, ¿no? Yo no tengo por qué, o sea, si no me piden o no tengo un rol, no sirvo, ¿no? Es muy diferente, no tiene que ver con el rol y no tiene que ver con eh, si te dan o no un trabajo, tiene que ver con nuestro llamado en realidad, ¿no? Para Dios el servir o el trabajar, aunque pueden tener diferentes formas en el mundo, para Él son lo mismo. Ahora te voy a explicar por qué son lo mismo. ¿Por qué? Porque se trata de la motivación, se trata del corazón. Por eso es que es lo mismo, porque Dios no está viendo si es un trabajo en el mundo o es un servicio en la iglesia. Él está viendo que cualquier trabajo que nosotros hacemos está viendo nuestro corazón. ¿A quién lo estamos haciendo? Ese es el punto. Entonces, cuando trabajamos en el mundo por una paga, ese trabajo debe ser para Dios. Cuando servimos en la iglesia, eso también debe ser para Él y no para los hombres. O sea, al final, para Dios es lo mismo. Simplemente son dos cosas que en el mundo se ven diferentes, pero para Él eso no es lo más importante. Lo importante es cómo lo estamos haciendo para Él. Eso es lo que importa. Vamos a ver la misma escritura en otra versión, en la Reina Valera, para entender mejor. Por ejemplo, dice, y todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor y no como para la gente. Aquí vemos, Dios está hablando de la motivación, de lo que los impulsa a hacer algo. Y esto es muy importante. Te digo, cuando yo estaba en Caterpillar, yo trataba de hacer esto. Esta escritura era una de las escrituras que yo tenía acá porque yo hacía las cosas, trataba, me esforzaba, me enfocaba para hacerlo para él, aunque los demás pensaran que yo lo hacía para mi jefe o lo hacía para ellos, en realidad lo estaba haciendo para Dios. ¿Me explico? Y el hacerlo para Dios me llevaba a tratar a la gente con respeto, con amor, con paciencia, con humildad. Y por eso esto es tan importante, porque cuando yo lo hacía y me daba cuenta, cuando yo lo hacía para agradar a la gente y la gente no me retribuía o no me daba lo que yo esperaba, entonces andaba amargado, enojado, con actitudes, porque así va a pasar. La gente no va a poder darme lo que yo espero. Pero cuando yo lo hago para Dios, no importa lo que la gente haga. Lo estoy haciendo para Dios. Si ellos me quieren retribuir, qué bueno por ellos. Si no me quieren retribuir, bueno, ya será entre ellos y Dios. Pero yo lo estoy haciendo para Dios. Y así es en la iglesia ahora. Esto es algo que he estado trabajando. Yo estoy aquí sirviendo a Dios. Yo hago las cosas para Él. Ahora, lógicamente, en ese servicio a Dios, yo estoy relacionándome con hermanos, con hermanas, con personas del mundo, con otras personas de otras iglesias. Y lógicamente, eso también trato de hacerlo para Él. Hasta esas relaciones, trato de hacerlas para Él. ¿Me explico? Esto es sumamente importante, porque de esto depende mucho hacia dónde vamos nosotros en nuestro servicio a Dios y cómo estamos en la iglesia. Entonces, cuando trabajamos en el mundo o trabajamos en la iglesia, no importa, lo importante es qué es lo que estamos haciendo. Por eso el servicio a Dios no tiene que ver con la forma, sino que tiene que ver con el corazón. Aquí podemos ver que a Dios no le importa tanto la forma del trabajo o servicio, sino a quién estamos dedicando ese trabajo o ese servicio.
Tú y yo hemos sido llamados a trabajarle y servirle a Él. En todo lo que hacemos, a dar nuestro corazón para Él. Mente, manos, cuerpo, todo para Él. Todo trabajo o servicio es para nuestro Señor. ¿Me explico? Entonces, este es el nuevo llamado. El mundo no lo ve así. El mundo lo hace para su jefe, para quedar bien con su jefe, que su jefe le dé promociones, o lo hace para otro, me explico, para quedar bien entre ellos y seguir avanzando. Y hay un interés de por medio. Pero cuando tú lo haces para Dios, cuando tú y yo lo hacemos para Dios, que es muy diferente, no estamos buscando nada a cambio, porque sabemos que el que nos recompensa al final es Dios. ¿Me explico? Lógicamente, buscamos aún en esas relaciones agradar a Dios y en ese trabajo. Entonces, esto, quiero detenerme aquí, son 3 puntos los que voy a hablar hoy, pero quiero detenerme aquí en este primer punto, ¿no? Que estamos viendo es la motivación del trabajo o del servicio que hacemos. ¿A quién se lo estamos dando? Quiero detenerme un momento acá y hacer una pausa y preguntarle a alguien si tiene algún comentario al respecto, qué piensa sobre esto, me gustaría escucharlos, o aún si alguien tiene alguna pregunta. Pueden quitar el silencio de sus micrófonos y adelante. David, yo tengo una pregunta. Bueno, no sé si es pregunta, pero hay algo que me inquieta. Es porque en varios versículos del Nuevo Testamento, como, bueno, y en el Antiguo también, si no me equivoco, como habla mucho sobre los siervos, como nos describen como siervos. Entonces, no sé si realmente, o sea, me cuestiono si realmente habrá, o sea, si no existe realmente una diferencia entre un trabajador y un siervo, tal vez porque el trabajador, o sea, la diferencia podría ser que tal vez el trabajador espera una paga y que el siervo no. Es como, es alguien que no es remunerado, tal vez, no sé, es una idea que viene a mi cabeza y inquietud, tal vez. Una muy buena pregunta. Lógicamente estamos hablando de otros tiempos donde existía la esclavitud, ¿no? O habían personas que eran dueños de otros, ¿no? Porque esa era la ley en ese entonces, se podía usar eso. Entonces, lógicamente, cuando tú ves eso, sí hay una diferencia en la forma, ¿no? Algunos eran siervos, otros pues trabajaban. Entonces, si hablas de ese estado de forma, lógicamente sí hay una diferencia. Más, sin embargo, aún Pablo, si no me equivoco, dice, aún los siervos tienen que respetar a sus amos, ¿no? En el Nuevo Testamento él habla, ¿no? De hacer un trabajo bien para sus amos, ¿no? ¿No? Entonces, Pablo les estaba enseñando también a aquellos que tenían, que estaban atados a un servicio, ¿no? Como esclavos también tenían que dar ese servicio a sus amos y no para, o sea, no para complacerlo a ellos en realidad, sino para Dios, para que vieran ese testimonio. Entonces, y más si eres un trabajador, lógicamente el trabajo que tú hacías en el Antiguo Testamento, Dios pedía que lo hiciese, y es un trabajo, ¿no? Como por decir, poner bloques, ¿no? O hacer casas, o hacer pan, qué sé yo, ¿no? Tantos labores que pueden haber. Todo eso es una forma, es un medio para poder servir a Dios. ¿Dónde estás? Lo haces para Dios. Él les pedía eso, ¿no? Y vamos a ver más escrituras más adelante que tal vez te puedan ayudar a aclarar un poco esto. Pero una buena pregunta. No sé si te contesta tu pregunta un poco. Sí, sí, lo hace. Muchas gracias, David. Y gracias, a mí me ayuda muchísimo a tener claridad cuál debería ser también mi enfoque, ¿no? Y más que todo es agradar a Dios y es prácticamente buscar riquezas tal vez en el cielo, ¿no? Y hacer su justicia. Entonces me ayuda bastante. Gracias, David. No, gracias. Y sabes que cuando tú haces algo a Dios, lo haces con excelencia, lo haces con esmero, le quieres dar lo mejor porque es para Dios, me explico. Y la gente dice, wow, qué apasionada, qué apasionado, porque se esmera por hacer tan bien sus cosas, porque no saben que tu motivación es hacerlo para Dios. ¿No? Entonces, cuando lo haces para Dios, Él ve, no es esfuerzo, ¿no?
Y bueno, lógicamente la gente dice, wow, qué bien trabaja, míralo a tiempo, mira echándole ganas, mira acá, ni siquiera está perdiendo tiempo, busca realmente hacer bien su trabajo, me es honesto, me es honesta. Entonces, aún en el mundo, la gente queda asombrada, qué buen trabajo, qué buen trabajo. Y eso también te abre puertas, ¿no? Pero no lo haces por eso. Eso es secundario, ¿no? Wow. Gracias, David. Me gusta tu pasión por hablar con las escuelas. Gracias, gracias. Ahí Dios que nos ayuda. Gracias, Nikki. Gracias. David, si puedo aumentar algo. Por favor, adelante, Raúl. Yo creo como tú dices, ¿no? Lo que Dios ve es tu corazón, ¿no? Y en el fondo, al final, lo que necesitamos tener en mente siempre es, primero que nada, recordar lo que dice nuestra buena confesión, ¿no? Cuando digo yo, Jesús es mi Señor y mi Salvador. Cuando yo digo eso, yo me estoy declarando siervo de Dios, ¿no? Entonces, mi actitud no debería ser diferente en mi trabajo secular, porque ante todo soy siervo de Cristo, soy siervo de Dios. Entonces, si Dios es mi prioridad, esté donde esté, tengo que tener esa misma actitud de lo que dice Colosenses, ¿no? Hacer de corazón para el Señor, porque Él es mi Señor. Todo lo que yo esté haciendo, lo estoy haciendo para Él, ¿no? Y como tú decías, el resto es una consecuencia. Y de hecho, ya lo decía Jesús en el Sermón del Monte, ¿no? Pongan primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Es decir, los ascensos, las promociones, aumentos salariales o el reconocimiento es una consecuencia de nuestro vivir como siervos de Dios, no de buscar complacer a los hombres, ¿no? Totalmente. Gracias, Raúl, por ese comentario muy atinado. Gracias, Ajá. Raúl. Ok. ¿Alguien más quiere compartir antes de pasar al siguiente punto? Yo, David Manuel. Adelante, Manuel. Primeramente, saludos a todos los hermanos ahí en La Paz. Yo tengo, digamos, mentalmente, la escritura me llama mucho todos los días de mi vida, ¿no? Pero la tendencia humana que tengo es que a veces no puedo diferenciar cuando yo quiero hacer las cosas para Dios y a veces uno gloriarse con los resultados que a uno le llegan, ¿verdad? Creo que es una tendencia que tenemos todos. ¿Cómo podríamos fortalecer esa parte, ¿no? De siempre estar con la mente de hacerlo para el Señor y no caer en la tentación de glorificarnos a nosotros mismos? Es una excelente pregunta. Y esto esperamos poder hablarlo con más profundidad en la siguiente clase, Manu. Más sin embargo, yo te podría decir de manera muy breve, tal vez ahorita sin mucha información a mano, de acuerdo al estudio, lo que te ayuda a eso es tu relación diaria con Dios, ¿no? Y cuando tú incluyes esto en tu relación diaria con Dios, esto es muy importante. ¿No? Porque cuando algo que yo he estado haciendo últimamente en este tiempo atrás es orarle a Dios y le digo, Dios, me encanta servirte. Le digo, me encanta hacer esto para Dios. Es más, ahorita, antes de orar, le decía, esto lo hago para ti, Señor. Esto es tuyo, así que guíame, que quiero hacerlo bien para ti. ¿No? Entonces, todo eso, ¿no? Y entonces incluirlo en tus oraciones diarias. Y también algo que me ha ayudado mucho es poder encontrar escrituras que fortalezcan el tema del servicio, ¿no? Entonces, hacer un estudio profundo de esto me ayuda a tener esa convicción y no solo tenerla, sino porque también conversarla con Dios, compartirla con otros. ¿Me explico? Entonces, porque cuando algo es convicción profunda, entonces lo compartes, ¿no? Y es algo que incluyes en tus oraciones, ¿no? Entonces, ahora trato viendo mi agenda, ¿no? Tengo mi agenda y varias cosas y por lo general en las mañanas oro por las cosas que van a pasar en el día o el día antes, ¿no? La agenda oro y oro para que me ayude a servirle bien en cada una de ellas. Y en la tarde, como a las 3, 4 por ahí, busco otro tiempo de oración donde le doy gracias por cómo me fue en la mañana con las cosas que me ayudó, también mis preocupaciones sobre lo que vi,
¿no? Para que me ayude y también todavía tengo cosas durante el día y la noche. Entonces le sigo entregando las cosas que vienen. Entonces, incluirlo en tu oración con Dios, eso de entregarle cada cosa que vas a hacer en el día y saber que lo vas a hacer para Él, para mí ha sido clave, porque me ayuda a estar recordando cada día que no lo hago para los hombres. Es más, le doy una pequeña anécdota. Estaba yo, bueno, creo que lo compartí en una clase, tal vez no con tan profundidad, pero ya que tiene relación. Iba con una máscara hace unos días atrás a comprar unos medicamentos a la farmacia, no andaba con mi barbijo, y en ese momento no había mucha gente con barbijos. En realidad solo vi como a tres personas, creo 4 a lo mucho, con barbijo. Y 2 de ellas eran personas chinas, imagínate. O sea, y 2 eran señoras mayores, ¿no? Que me las encontré, pues haciendo pagos y comprando algunos medicamentos. Y en eso, algo que yo miraba es que la gente me quedaba viendo raro, ¿no? Los de los autos, la gente pasaba, los que me miraban me quedaban viendo con el barbijo. Y yo me sentía como medio incómodo, ¿no? Como raro, ¿no? Entonces yo empecé en mi mente a orar. Yo iba, Dios, esto lo hago por ti, no por los hombres. Esto lo hago por ti, no por los hombres, decía. Y ahí me iba repitiendo, ¿sabes qué? No me importa cómo me vean, no me importa qué piensen. Esto lo hago por ti y lo hago por cuidarme, y lo hago porque sé que también los cuido. Esto iba repitiéndome, iba orando en el camino. No lo hago por los hombres, no me importa cómo me ven. No me importa si me ven o no. Sabes, esto lo hago por ti porque sé que es lo correcto. ¿Me explico? Entonces, es algo que uno tiene que estar intencionalmente buscando la forma de recordar. Si no, se te va a olvidar. Me explico. Entonces, buena pregunta, Mara. No sé si eso por lo menos te da un poquito de dirección, ¿no? Yo creo que Dios primero, el otro sábado, vamos a poder más hablar de ese tema, ¿no? Sí, no, súper, gracias David. Más que todo en la parte práctica y aquí me diste muchas pautas y consejos prácticos. Gracias. Amén, no, buenísimo, gracias más bien a ti. Entonces vamos a continuar con la clase y cada punto, como les digo, voy a detenerme. Si tienes preguntas en el camino, solo apúntalas, porque me voy a detener en otros 2 puntos que faltan. Y ahí vamos a poder conversar más. Y no importa si es de algo que ya había pasado, el punto es poder tener estas conversaciones juntos. Disculpen, vamos a continuar entonces. Algo muy importante también, aparte de la motivación, es que todo trabajo o servicio es espiritual. Tenemos que entender eso. Levítico 19, versículo 23 y Salmo 128, 2 nos dicen: cuando ustedes entren en la tierra y planten toda clase de árboles frutales. Empecemos ahí. Mira, es interesante que en Levítico Dios le estaba diciendo: cuando ustedes entren a la tierra y planten, o sea que van a tener que trabajar, o sea, Dios les está diciendo, tienen que trabajar. Hablamos en Génesis también, tienen que trabajar con el sudor de su frente para ganarse su pan. O sea que el trabajar es un mandato divino, no es algo humano, no es nuestro. No, esto es algo que Dios nos ha pedido. Tenemos que trabajar, tenemos que plantar en el caso de Levítico, tenemos que ganarnos el pan. O sea que el trabajo es espiritual porque viene de Dios. Es algo que Dios nos dio. Salmo 128, 2 dice: dichoso serás y te irá bien cuando te alimentes del fruto de tu trabajo. Y aquí también nos habla del fruto del trabajo, ¿no? Dichoso serás y te irá bien cuando te alimentes del fruto de tu trabajo, del trabajo de tus manos, del servicio que das a otros. Dichoso. O sea que comencemos para entender esto, es que todo trabajo o todo servicio que nosotros damos, ya sea en el mundo o en la iglesia, es espiritual. Es Dios quien quiere que nosotros plantemos, que quiere que nosotros sirvamos, que prediquemos. Él quiere que nosotros aconsejemos, también Él quiere que ayudemos a los pobres, también Él quiere que hagamos un buen trabajo en la oficina, que hagamos un buen trabajo en cualquier cosa que Él nos ha confiado, que Él nos ha dado la posibilidad de poder transformar, de usar nuestras manos, nuestra mente, nuestro corazón. Es espiritual, ¿no? Él quiere que lo hagamos. Entonces, nuestro trabajo también consta de 3 componentes importantes que quiero que podamos hablar hoy. Uno de ellos es nuestra relación con quien nos da el trabajo. Entonces es importante entender que hay una relación con quien nos da el trabajo. Y 2, nuestra relación con nuestro trabajo. O sea, primero, ¿quién nos da el trabajo? Primero es la relación que tenemos con este trabajo. Y el tercero es el impacto en las personas y el mundo a nuestro alrededor por nuestro trabajo.
Entonces son tres componentes muy importantes en nuestro trabajo, en nuestro servicio. Cuando damos a Dios este servicio o cualquier trabajo, es bueno, ¿quién nos da este trabajo? ¿Quién nos dio este trabajo para empezar? Uno. Porque a veces pensamos que es el que nos contrató. Bueno, el contrató es un instrumento de Dios, pero quien realmente nos dio el trabajo fue Dios, ¿no? Porque es espiritual. O cualquier responsabilidad que tengamos. Nuestra relación con lo que Dios permitió que tengamos y después ver el impacto que eso causa, que Dios ha abierto la puerta para que nosotros sirvamos o trabajemos. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre nuestra relación con quien nos da el trabajo. Vamos a leer estas escrituras. Salmos 90, 17, ya lo habíamos leído, dice, Señor y Dios nuestro, muéstranos tu bondad y confirma la obra de nuestras manos. Sí, confirma la obra de nuestras manos. Aquí vemos que el salmista está diciendo, aprueba mi trabajo. O sea, está hablando con Dios, dándole a entender a todos nosotros, nos está dando a entender que Dios es quien nos da el trabajo y quien lo confirma y quien debemos buscar aprobación. Primera de Crónicas 29, 14 dice, pues ¿quién soy yo? ¿Y qué es mi pueblo para que seamos capaces de ofrecerte tantas cosas? En realidad todo viene de ti y solo te damos lo que de ti hemos recibido. Entonces aquí es algo muy importante porque aquí estamos viendo que todo viene de Dios al final, ¿no? Aquí nos confirma la Escritura que el trabajo o el servicio, lo que tengamos en ese momento, fue Dios quien lo dio. Juan el Bautista dijo también, nadie tiene nada que Dios no lo dé o que Dios no lo permita, ¿ya? Entonces, son cosas que nos van a ayudar a poder entender mejor, ¿verdad? Este tema de quién nos da, de nuestra relación con quien nos da el trabajo. Y este es el problema en el mundo, porque en el mundo nosotros estamos pensando en agradarle al hombre que nos dio el trabajo, porque esa persona, si él me la dio y él me lo quita. En realidad no funciona así. Espiritualmente hay alguien por arriba de esta persona que puede quitarte el trabajo o dártelo cuando él quiera, me explico, porque él es el que le dio hasta el trabajo a esta persona que te dio el trabajo a ti. ¿Me explico? Entonces, esto es muy importante entenderlo porque al final nuestra relación con quien realmente nos da el trabajo. Gálatas 1:10 dice, ¿busco acaso el favor de la gente o el favor de Dios? ¿O trato acaso de agradar a la gente? Si todavía buscara yo agradar a la gente, no sería un siervo de Cristo. Vemos a Pablo, ¿no? Que dice, ¿a quién estamos tratando de agradar? ¿Quiero agradar a los discípulos? ¿Quiero agradar a los judíos? ¿A quién ando buscando agradar? ¿De quién estoy buscando el favor? Dice. ¿De quién? ¿De los discípulos de las iglesias aquí en Roma o en Éfeso? ¿O estoy buscando el favor o agradarle a los apóstoles? ¿A quién estoy buscando? Dice, no, si yo hago esto, ya dejo de ser un siervo de Cristo. Dice, dejo de ser un discípulo de Cristo prácticamente. Entonces, esto es muy importante. Pablo tenía la convicción que lo que él hacía, cualquier cosa que hacía, era para Dios, no era para los hombres, ¿no? Obvio, los hombres están a nuestro alrededor, las mujeres, las personas, ¿no? Y entonces nuestro trabajo impacta sus vidas. Pero eso es importante entender también cómo servir a Dios con las personas, ¿no? Pero eso es un tema que vamos a hablar más el sábado, de cómo servimos a Dios con las personas alrededor. ¿Cuál es la mejor forma, la forma más agradable de servirle a Dios? Ay, ¿en qué momento has escogido? ¿No? Por favor, si pueden poner los micrófonos en silencio, se los voy a agradecer, ¿verdad? Para que podamos concentrarnos todos, ¿verdad? Muchas gracias. Ok, buenísimo. Creo que alguien tiene el micrófono abierto. Por favor, si pueden cerrar sus micrófonos, se los voy a agradecer. Gracias, muy amables. Entonces seguimos con el tema, ¿a quién le estamos agradando en nuestro trabajo? ¿Quién nos dio este trabajo? Colosenses 3:17 dice, y todo lo que hagan, de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Aquí vemos otra escritura que dice, parecida a la que vimos en Colosenses 3:23, un poquito antes en el mismo capítulo, dice, y todo lo que hagan, de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él.
Dios ve nuestro trabajo, ve nuestro servicio como algo que Él nos ha dado y confiado. Él no lo ve de otra forma. Aquí nos muestra esto. Él dice, tienen que dar gracias a Dios el Padre. Tienen que hacerlo en el nombre de Jesús. Porque todo esto que ustedes tienen, todos tus trabajos, el servicio, las responsabilidades en la iglesia o cualquier cosa en el mundo que te da una posibilidad de tú poner tus manos, tu mente, tu corazón, tu energía y tu esfuerzo, ya sea que sea remunerado o no sea remunerado, dice, Dios lo ve como que te lo dio a ti y me lo dio a mí. Así lo ve Él. Aunque veamos gente a nuestro alrededor, pero Él también quiere que aprendamos a trabajar con esa gente para Él. Cómo tratarlos, cómo hacer nuestro trabajo, y eso es un tema que vamos a hablar un poco más adelante, especialmente el otro sábado. Nuestra relación con nuestro trabajo ahora. Hablemos un poco de nuestra relación con nuestro trabajo. Ya hablamos de nuestra relación con quién nos da el trabajo, ahora nuestra relación con nuestro trabajo. Algo para importante recordar es la historia y la evolución. Antes de la era de la industrialización o la revolución industrial, las personas tenían una relación directa con su trabajo. Por ejemplo, el granjero tiene una relación directa y personal con su producto, ¿verdad? Y el artesano, por decir algo, iba a una tienda y se sentía orgulloso del trabajo de sus manos. Alguien por lo general tenía algo y tenía que llevarlo a cabo y lo vendía. Había una relación muy íntima con lo que tú hacías y con el trabajo que tenías, ¿no? Yo, por ejemplo, pongo ahí una costurera, una imagen de costura, porque mi madre, ella costuraba, me acuerdo, pequeña en su casa, ¿no? Ella tenía, nuestra casa era su oficina de costurería prácticamente. Y llegaban las vecinas, las clientes, ¿no? Ella les medía, les hacía el vestido, yo la miraba costurar y hacer cortes y todo, ¿verdad? Mi madre muy trabajadora, ¿verdad? Y les hacía el vestido. Ella tenía una relación muy íntima con su trabajo y era cercana y tenía un contacto directo con el cliente. Me explico, ¿verdad? Esto es algo que pasaba y todavía podemos ver eso en Bolivia. Todavía vemos que eso sucede, ¿no? Baja aquel Aloy Salmón o baja lo Justus, ¿verdad? Y las personas tienen ese contacto directo. Más, sin embargo, lo que venden no necesariamente fue producido por ellos mismos, ¿sí? Entonces es más comercio. El que hizo eso que están vendiendo no está ahí probablemente. Está en otro lugar, a ver, tal vez está en China o está en Estados Unidos, en otro. Entonces, lo que ha pasado es que toda esta revolución industrial lo que hizo fue que muchas cosas se hicieran en masa por la demanda del mismo producto y el trabajador tenía menos contacto con el producto terminado y sus clientes, ¿verdad? Y todo se ha como puesto por grupos o se ha diversificado en diferentes segmentos. El resultado, en muchos casos, es que los trabajadores ahora son menos dueños de un producto terminado. Es lo que pasa. O muchos son vendedores, o eres productor, pero hacer lo mismo es bien raro. Hay, pero es muy raro ahora. Y esto hace que nosotros, y hablo de todos nosotros, nos sintamos alejados y sin sentido a veces de nuestro trabajo, ¿verdad? Esto es muy importante porque no entendemos la conexión, simplemente lo hacemos porque necesitamos ganar dinero para sobrevivir, para comprar, para pagar, pero se ha perdido esa conexión de tu trabajo y hacia dónde lo llevas y tener esa oportunidad de ver cómo Dios se lleva la gloria con tu trabajo, con tus manos, ¿no? Entonces, nuestro trabajo o servicio debe tener un significado espiritual, es la verdad. Debe tener un significado espiritual porque el trabajo y el servicio es dado por Dios. Entonces, cuando se pierde el significado espiritual, es donde sentimos que estamos vacíos, como que llegamos a un punto donde lo que hacemos es monótono, donde nos sentimos desmotivados. Y a mí me ha pasado en el trabajo, ¿no? Cuando trabajaba antes de Caterpillar, trabajé también antes de Caterpillar en una empresa hondureña de productos para agrícolas. Y cuando tú te das cuenta, cuando no hay un significado espiritual y cuando no hay una conexión real hacia tu trabajo, entonces, y la parte de Dios, pierdes a perder el sentido del por qué lo haces. Y ya lo haces más porque tienes que hacerlo, ¿no? Y he estado en ese punto y es bien feo, créeme, ir a trabajar. Yo a veces había un momento que yo iba a trabajar y
Y yo no quería ir a trabajar. Yo iba a trabajar porque necesitaba una paga para pagar las cuentas. Yo no quería ir a trabajar, pero es que no había una conexión, no había un significado, un sentido con mi trabajo. Entonces, aquí nuestra relación con nuestro trabajo es muy importante. Tiene que tener un significado espiritual. Veamos Deuteronomio 10 del 12 al 13. Y ahora, Israel, ¿qué te pide el Señor tu Dios? Simplemente que le temas y andes en todos sus caminos, que lo ames y le sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma, y que cumpla los mandamientos y los preceptos que hoy te manda cumplir para que te vaya bien. Aquí resalté la parte, dice, ¿qué te pide Dios? ¿Qué nos pide Dios? Dice, simplemente que le temas y andes en todos sus caminos. Dice, que lo ames y le sirvas con todo tu corazón. Dios aquí no se mete a ver si eres artesano, si eres granjero, si eres tecnología. Dice, que lo ames y lo que hagas, le sirvas con todo tu corazón. Ahora, mira al principio de esta escritura en Deuteronomio 10. Aquí vemos que, y ahora Israel, no le está hablando a los sacerdotes, no le está hablando a cierto grupo determinado, le está hablando a todo el pueblo, que hay diferentes tipos de roles, que hay diferentes tipos de trabajos, que dice, yo quiero que me ames y que lo que hagas le sirva con todo de tu corazón. Desde mucho tiempo atrás, ya Dios le estaba hablando con su pueblo y nos sigue hablando a través del Nuevo Testamento. Esto, y quiere que le sirvamos con todo nuestro corazón, que todo lo que hagamos lo hagamos para Él. Los apóstoles sabían esta escritura y nos trataban de comunicar esta convicción de Dios. Romanos 12:11, por ejemplo, dice, nunca dejen de ser diligentes, antes bien, sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. Y aquí también Pablo hablando, ¿no? No dejen de ser diligentes, no dejen lo que tengan, la responsabilidad, el servicio en la iglesia o el trabajo que tengan en el mundo, no dejen de ser diligentes, más bien sirve al Señor con el fervor que da el Espíritu. Y nos dice a todos nosotros, y él estaba diciendo a los discípulos en Roma, les estaba diciendo esto. Entonces, necesitamos aprender a disfrutar de nuestro trabajo o de nuestro servicio a Dios. La escritura en Romanos dice que tenemos que sentir que estamos haciendo un buen trabajo también. Sean diligentes, sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. Entonces, también es una necesidad importante para nosotros saber que estamos haciendo un buen trabajo para Dios, que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien, lo mejor dentro de nuestras capacidades, que somos competentes y que tenga significado. Y tiene significado nuestro trabajo o nuestro servicio, que para Dios en realidad no hay una diferencia porque se trata del corazón con que hacemos las cosas. Él tiene un gran significado cuando lo hacemos para Él y se lo dedicamos a Él. Nuestro trabajo o servicio, por muy aburrido o sin sentido que parezca, cobra significado cuando se lo dedicamos a Dios. Y cuando se lo dedicamos a Dios, podemos ver el fruto de nuestro trabajo. Él nos va a ayudar a verlo, porque Él es nuestro empleador. Él es el que nos da las manos, la salud, la inteligencia y todo para poder hacer el trabajo, el servicio para el cual hemos sido llamados. Y tercero, el impacto en las personas y el mundo a nuestro alrededor. Tenemos que entender esto. Mira lo que dice el Salmos 37:3. Este es el tercer componente. Confía en el Señor y practica el bien, y así heredarás la tierra y la verdad te guiará. Apártate del mal y practica el bien, así vivirás para siempre. Entonces, aquí vemos algo importante. Habla de practicar el bien. Que lo que hagamos sea algo bueno. Que no vaya acompañado de maldad. Que vaya acompañado de cosas buenas. Que sea algo productivo, pero que sea algo hecho muy bien en el corazón. ¿Me explico? Hay una frase que dicen que personas líderes han dicho que el fin justifica los medios, dicen, ¿no? Pero en realidad yo no estoy de acuerdo con eso, ¿verdad? Porque si el fin, por ejemplo, vamos a hacer un hospital, por ejemplo, vamos a hacer un hospital, pero los medios van a ser dinero de la droga, por ejemplo, ¿no? Entonces dices, no, pero estamos con dinero de la droga, pero pucha, estamos haciendo un hospital. Eso es que el fin justifica los medios. Para Dios no es así. Dios no funciona así. Dios
Para él no, los medios no se el fin no justifica los medios, al contrario, hay que buscar que los medios sean buenos, hacerlo bien, no practicar el mal, y con esos medios que tenemos, entonces el fin va a llegar. Porque si lo hacemos al revés, todo queda corrupto. Aunque sea una muy buena iniciativa en el sentido de lo que se quiere hacer del fin, en lo más profundo, eso no está bien. Sabemos que no está bien porque mucha gente está cayendo en drogas y está siendo adicta a través de eso. Me explico, de esos fondos. Entonces, el fin no justifica los medios, en pocas palabras. En 1 Corintios 16, 14, háganlo todo con amor. Mira qué interesante. Hacerlo todo con amor. Y aquí nos habla del impacto en las personas. Primero, practicar el bien en lo que hacemos. Ya sea que tú estás en una oficina, ahí vamos a practicar el bien haciendo nuestro trabajo. Con las personas, con las relaciones que tenemos, en la forma en que las tratamos, practicamos el bien, pero también practicamos el amor, y eso impacta a las personas y el mundo a nuestro alrededor, con nuestro trabajo para Dios. Gálatas 6:10 dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Entonces me voy a detener en esta parte, hagamos bien a todos, según la oportunidad que tengamos. Y con hacer el bien no me refiero a que vas a empezar a regalar todo, ¿no? No, me refiero a que, y vamos a entrar más en detalle el sábado que viene, es si lo voy a hacer con honestidad, lo voy a hacer con integridad, lo voy a hacer con excelencia, no voy a mentir, ni voy a decir cosas que son incorrectas por lograr un fin, me explico. Voy a hacerlo bien para Dios y lo voy a hacer para, pues lógicamente los hombres son beneficiados. No voy a usar balanzas falsas, no le voy a decir, oh, mira esto, ¿no? Yo sé que por detrás está malo. Por ejemplo, tengo una de esas escaladoras que yo compré para hacer ejercicio y se me arruinaron, ¿no? Se me arruinó una vez una de las llantitas, yo creo que estaba muy pesado en ese entonces, ¿verdad? Y la recién compré, ¿no? Tenía unas semanas. Entonces fui a donde la persona, le digo, mira, esto no está bien, no tiene ni un mes, le dije, ¿no? Y ya se desgastaron las ruedas, le digo. Entonces hicieron el cambio y fueron aquí y allá, me lo trajeron de vuelta, me volví a pasar lo mismo. Y la cosa es que yo no me sentía cómodo, ¿no? De la forma en que estaba sintiendo que me estaban ayudando o tratando de ayudar en esto. ¿Alguien tiene su micrófono prendido? Porfa, si lo puede cerrar, se lo voy a agradecer. ¿Alguien tiene el micrófono prendido? Se los voy a agradecer. Aquí está. Ok. Entonces, esto es muy importante, ¿verdad? Esto es sumamente importante porque yo estaba ahí, ¿no? Y después, ahí la tengo. Entonces mi esposa me dice, vendámosla. ¿Pero yo qué voy a vender? Le digo, y si esa cosa no sé, ¿qué le voy a vender a quién? ¿Para qué? Yo no voy a, o sea, y sí, lógicamente quedamos así, ¿verdad? Entonces yo no voy a vender algo que está malo. Ah, no, le voy a decir, no, mira, solo tiene esta cosa, pero yo sé que está malo. Ahora, si alguien lo quiere comprar, pues cosa, pero le voy a decir la verdad, esta cosa tiene estos problemas, tiene esto, tiene lo otro. Adelante, ¿no? Si te parece, ¿no? Hay que ser honesto. Esta es la forma de practicar el bien, ¿no? Ser honestos, ser sinceros, no buscar sacar provecho de la gente. Entonces, esto lo hacemos en todos nuestros trabajos, nuestro servicio a Dios, en todo lo que hacemos. Dios quiere que impactemos a nuestras personas a nuestro alrededor. Hacer un trabajo, un servicio bien para Dios no es solo sobre cómo lo hacemos, sino también tiene que ver con el impacto a nuestro prójimo y al mundo. Esto es como un juego de dominós. ¿Te acuerdas cuando tú pones los dominós uno tras otro, los ponemos así, ¿no? Y es así. Lo que yo haga, ¡pah! Todos se van cayendo, ¿no? ¡Pah! Hasta el final tiene un impacto en todos los demás, que las personas que están involucradas en el mundo de esta persona. Y esas personas en el otro mundo, tiene un impacto. Y por eso cualquiera que sea la forma en que trabajamos, estamos sirviendo a Dios y se trata de ayudar a crear el mundo en que vivimos. Lo que tú haces, lo que tú sirves o lo que trabajas en el mundo es para crear el mundo. Entonces es importante que lo que hagamos, lo hagamos bien para Dios, con amor, buscando medidas justas y honestas, ¿ya? Y se trata de entender, como dice Génesis 1:26, entonces dijo Dios,
hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Dios dijo que el hombre y la mujer fueron hechas a imagen y semejanza de Dios. Por eso debemos respetar el hecho de que todos hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Y debemos tratar a los demás como tal. Esto incluye nuestro servicio a Dios y cómo impacta a los demás. Me acuerdo en el servicio al cliente en Caterpillar. Cuando estaba un tiempo, en realidad todo el servicio al cliente donde yo estaba, pero no necesariamente estaba directamente yo hablando con el cliente siempre, pero había momentos en que sí, ¿verdad? Y debía buscar tratar a las personas, cómo tratarlas, ¿no? Con amor, dice la Escritura. Cuando tú lees 1 Corintios 13, del 4 al 7, te vas a dar cuenta cuáles son esas cualidades del amor, ¿no? Las podemos leer, vámonos rápidamente a 1 Corintios 13, del 4 al 7, en sus Biblias. Dice, el amor es paciente. Entonces pensemos mientras vamos leyendo cómo va a ser ese servicio o ese trabajo que hacemos nosotros para Dios, ya sea en la iglesia o en el mundo. ¿Cómo va a ser? Si tenemos que hacerlo con amor. Entonces te dice la Escritura en el 4, el amor es paciente, o sea, hay que tratarlo con paciencia. Es bondadoso, o sea, hay que ser bondadosos. No es envidioso ni jactancioso y no se envanece. No tratamos a las personas de esa forma, dice. No hace nada impropio. No es egoísta ni se irrita, ni tratamos groseramente a la gente, entonces. No es rencoroso. No se alegra de la injusticia. No se alegra cuando hay cosas donde la otra persona no está siendo tratada justamente, sino que se une a la alegría de la verdad. Actúa con honestidad, con sinceridad, con rectitud. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y ahí es donde empezamos a ver el tema de cómo nuestro trabajo, nuestro servicio, que es para Dios, ya sea el uno o el otro, tiene un impacto en las personas y el mundo a nuestro alrededor. Si los tratamos mal o somos rudos o groseros, crea un impacto negativo en las personas y por ende el resto del mundo de esas personas. Si los tratamos como dicen las Escrituras, entonces tiene un impacto positivo en esa persona y en el mundo y en la vida de esas personas que están alrededor de él o de ella. Este principio aplica en la forma en que servimos a todos, en la iglesia y en el mundo, en el trabajo. Por eso es muy importante. Esto aún implica en la familia, cómo tratamos a nuestra esposa. Porque si la Escritura dice, háganlo todo para el Señor, es cómo yo trato a mi esposa, tiene que ver con cómo yo sirvo a Dios en mi rol de esposo. Cómo trato a mi cónyuge, cómo trato a mis hijos, cómo mis hijos me tratan a mí. Tiene que ver con la familia también. Tiene que ver con los vecinos. Porque todo lo que hagamos, un servicio, aquí yo doy un servicio en mi familia, lavo los platos, ese es un servicio, ese es un trabajo, implica mente, implica esfuerzo, implica energía, ¿no? Implica ver si hay alguna situación ahí mal lavada y yo tengo que darle más duro o agarrar otra cosa, ¿no? Cuando aspiro la alfombra, cuando lavo la ropa, todo eso es un trabajo, es un servicio. Y a Dios, ¿quién dice que hay que dárselo? Al cónyuge, a los hijos. No, es a Él. Es a Él que hay que hacerlo. Dice, háganlo para mí. Dedíquenme aún esas cosas que parecen tan insignificantes a mí. Dedíquenmelas, ¿no? Mandar un email, tener una reunión. Todo eso es para Él. Pero, lógicamente, la forma en que tratamos a las personas a nuestro alrededor también tiene que cambiar, porque es para Él. Entonces, esto es un reto y un desafío que todos tenemos. Pero el llamado es ese, el llamado es a servirle a Él en todo, ¿no? A que nuestro trabajo sea para todo, para Él. Entonces, nuestro trabajo, servicio espiritual, involucra 3 componentes, vimos ahorita. Nuestra relación con quien nos da el trabajo, que es Dios. Nuestra relación con nuestro trabajo, ¿verdad? Que realmente podamos entender esa conexión y ese significado que es espiritual. Y el impacto en las personas y el mundo a nuestro alrededor cuando hacemos ese trabajo o ese servicio para Dios. Voy a detenerme en estos momentos y voy a hacer un tiempo para que podamos tener comentarios, preguntas. Todavía me queda un punto más, ¿verdad?, que tratar sobre este tema el día de hoy, pero me gustaría abrirlo para que hayan comentarios, preguntas en estos momentos sobre este tema, este segundo punto. Puede ser del primero también si no tuviste oportunidad de preguntar. Solo para recordarles, estamos viendo que todo trabajo, este segundo punto es todo trabajo o servicio es espiritual. Y el primer punto que vimos fue la motivación del trabajo o del servicio.
¿verdad? Entonces, ahorita quiero dejar un momento para compartir y después de este momento vamos a tomar un break de unos 5 minutos y regresamos con la parte final. Así que pueden abrir sus micrófonos si alguien tiene una pregunta o un comentario al respecto sobre, sobre este tema de, déjenme ver acá, todo trabajo o servicio es espiritual. ¿Alguien tiene una pregunta o comentario al respecto? Me gustaría comentar algo. Adelante, Nikki. Me hiciste recuerdo como la escritura que habla, ¿no? Que por su amor, el amor que muestran a otros, por eso serán reconocidos como mis discípulos, ¿no? Entonces, me llamas a hacerlo, o sea, a la escritura que está en 1 Corintios 13, me hace recuerdo a eso, ¿no? De que mi trabajo, lo que yo haga, cómo lo haga, realmente va a demostrar que soy su discípula. Entonces, eso. Gracias. Gracias a ti, Nikki. Totalmente de acuerdo. Yo creo que tomando ese punto me hacías recuerdo también de que bienvenido a la vida de un discípulo de Jesús, ¿no? Cuando dijimos Jesús es mi Señor y mi Salvador, bienvenido y bienvenida, porque eso significa que es 100% el Salvador, 100% el Señor de todo lo tuyo, todo. Solo por si no te acordabas, esto también, Él es tu dueño. Y es un dueño increíble que te ama y que tiene paciencia y nos tiene mucha paciencia y nos ama, pero Él quiere todo el servicio para Él. Por eso se ve tan radical, ¿no? Y esto es por eso es importante estas clases, porque son convicciones profundas. Tenemos que aprender a profundizar las convicciones que Dios tiene para sus hijos y sus hijas. Todo, todo. Él no quiere algunas cosas, quiere todo trabajo, todo servicio que viene de nosotros como sus discípulos de Jesús. Entonces es todo. Él lo quiere todo, todo, todo. Así como Él dio todo, 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 entregando su vida a través de su Hijo Jesús. ¿Me explico? ¿Verdad? ¿Alguien más tiene alguna pregunta o comentario final antes de irnos a un pequeño break de 5 minutos? David. Sí. Sí, muchas gracias. La verdad que realmente es, para mí personalmente es muy profundo lo que estás tocando, porque yo siempre me he sentido frustrada porque tenía mucho trabajo y a veces no podía servir lo suficiente en la iglesia porque yo separaba, ¿no?, la parte de mi trabajo en mi oficina del trabajo, del servicio en la iglesia, pero siempre le entregaba a Dios, le decía que el trabajo que estaba haciendo también es por mi familia, es por mis hijas, y que Él me ayude, y que se lo entregaba a Él todas las mañanas en oración, pero yo veía increíblemente cómo el Señor me ayudaba tanto. Y una vez mi cuñada Sofía me dijo, no te sientas tan mal o agobiada, el Señor es tu ayudador, me dijo. Y yo decía, ¿cómo va a ser mi ayudador? Es mi Señor. Pero realmente yo lo sentí así, que en cada proyecto que me venía yo le entregaba a Él y yo me encariñaba también con mi trabajo y le agradecía a Dios que me di un trabajo que no era nada aburrido, que cada trabajo, cada proyecto era diferente al otro y que, bueno, yo me encariñaba con el trabajo y se lo entregaba a él con oración cada mañana. Y yo veía cómo él hacía increíblemente milagros, ¿no? A veces estaba el proyecto yendo muy mal, el contratista, el supervisor se estaban peleando, no avanzaban, pero cuando yo le entregaba en oración, era increíble cómo el Señor a veces solucionaba cosas que no estaban ni siquiera, no eran por mi talento o por mi gran logro, sino era por Él. Y es increíblemente como en todo este tiempo el Señor me ha demostrado que sí es nuestro ayudador, que sí es increíblemente grande y
poderoso, ¿no? En cada una de las cosas que tú le entregas a Él. Entonces, esta clase me sirve mucho para unir esas cosas que tal vez estaban separadas en mi vida. Y te agradezco mucho, David. Muchas gracias. Amén. No, gracias, Charito, por lo que dice. Y estoy de acuerdo, porque pensemos un poquito de manera muy breve antes de irnos a una pausa. Pensemos imagínate el pueblo de Israel, eran cientos de miles, ¿no? Y entonces solo los que servían a Dios eran los que estaban en el templo, los sacerdotes, los demás entonces hacían un trabajo no tan valioso, ¿no? Entonces Dios es bien justo, ¿no? Dios dice, ok, hay diferentes roles, hay diferentes tipos de servicio y trabajo, ¿verdad? En el pueblo de Dios, me explico, pero todos son importantes para Él si tú lo haces para Él, me explico, ¿verdad? Entonces, entonces pues, ay, lo que hace David es más importante que lo que hago yo, que estoy aquí en una oficina. No, todo tiene que ver con cuánto se le ofreces a Dios eso que estás haciendo. ¿Cuánto lo haces para Él? Me explico. Eso tiene que ver, ¿no? Porque yo puedo estar haciendo ese trabajo, pero haciéndolo por los hombres o haciéndolo con cosas indebidas, me explico. Me explico. Por eso no me quita a mí de esas tentaciones o esos obstáculos para que entendamos la diferencia. A veces nosotros ponemos como, sí, servir a Dios es increíble, lo digo, es increíble, pero no todas podemos estar siendo pagos para la iglesia, ¿no? Si no, entonces, pues no se podría, aunque con los casi 100 miembros que tenemos, probablemente si queremos evangelizar Bolivia, eventualmente necesitamos unos 1000 y los que están aquí van a tener que ser misioneros, ¿no? Pero lógicamente no es el caso ahorita. Entonces, todo trabajo es importante, todo servicio es importante, siempre y cuando lo hagamos para Él, se lo dediquemos a Él. Así que gracias por decirme eso, Charito, ¿verdad? Porque tu trabajo es importante. Lo que tú haces para Él, ahí, aunque es en el mundo, pero es que ese es el punto. Eh, Probablemente tu trabajo hasta es más importante que el mío cuando estás ahí, porque solo tú puedes ser una luz en medio de la oscuridad. Yo no tengo esa oportunidad que tú tienes de ir a un lugar donde hay puros no discípulos, donde hay oscuridad, donde hay tinieblas. Generalmente yo paso más con discípulos en realidad. ¿Me explico? Entonces, tu trabajo es sumamente importante porque con él puedes cumplir lo que Dios quiere, ser luz, ser sal. Pero lógicamente el enfoque es hacerlo para él y él se va a encargar de lo demás. Él se encarga de lo demás. Así que gracias por ese comentario, Charito, que nos dices. No sé si, creo que si no hay alguien más, de una última persona, podemos ir a un descanso. Ok, entonces vamos a ir a un descanso. Vamos a tomarnos unos 5 minutos. Tengo aquí en mi reloj, que son las 5:17 tengo, ¿verdad? Así que regresamos a las 5:25, ¿ya? Regresamos a las 5:25, seguimos con el último punto y vamos a tener otro momento para hacer preguntas, comentarios. Aprovechemos ahorita para ir al baño, tomar cafecito, lo que necesitas y regresamos ahorita.
Ok, gracias por tomarnos unos minutos. Ya tengo aquí que son las 5:25, ¿verdad? Así que aproveché para irme a preparar mejor. Y aquí estoy mateando. Gracias a mis amigos tarijeños que me convirtieron al mate. Vamos con el tercer y último punto de esta clase. Y vamos a hablar un poco sobre el trabajo que es un medio de servicio, ¿verdad? Y esto es muy importante. Vamos a ir a la siguiente diapositiva. El trabajo es un medio de servicio. Dice 1 Pedro 2:19 en su segunda parte, pues todo aquel que es vencido se vuelve esclavo del que lo venció. Y aquí quiero que podamos tratar de entender nuestra actitud hacia el trabajo o hacia el servicio también. El trabajo es un medio para servir a Dios, así como el servicio es un medio para adorarle a Él. Esas son dos cosas muy importantes. No debemos dejar que nos venza. Cuando digo que no debemos dejar que nos venza, quiero decir con que nos volvamos esclavos del trabajo o esclavos del servicio. Y esto es algo muy importante, ¿verdad? Denme un segundito. Disculpen aquí. Entonces, esto es muy importante. ¿Qué quiero decir con no debemos dejar que nos venza o nos volvamos esclavos? Como dice la Escritura, no debemos dejar que nos vuelva, nos atrape al punto tal que se vuelva nuestro Dios, ni el trabajo ni el servicio. Debemos poner nuestro trabajo o servicio en perspectiva. Algunas personas encuentran el trabajo tedioso, como les decía, y aburrido, pero otros son al revés. Les encanta lo que hacen. ¿No? Yo me acuerdo cuando trabajaba en Caterpillar, lo que yo hacía me encantaba. Bueno, estuve en diferentes áreas, pero una de las que me encantó fue la de aprendizaje, ¿no? Estaba encargado de entrenar a los empleados y de poderles ayudar, ¿no? En desarrollar y entrenarlos y capacitarlos, y eso me fascinaba hacerlo, ¿no? ¿Verdad? Entonces, podía pasar horas y horas y podía estar todo el día metido en mi trabajo haciendo eso, relacionándome con las personas, haciendo entrenamiento y volver a mi casa y podía seguir haciendo eso. O sea, era algo que me apasionaba, no es simplemente el tema de la enseñanza. Entonces, algunos, es interesante porque algunos están viendo el reloj para irse al trabajo, que también me ha pasado, ¿no? Que estaba haciendo algo y me acuerdo que estaba viendo el reloj, ¿no? Ya viendo el reloj, teníamos un reloj también, yo, pucha, todavía no, ¿no? Y como que va más lento el tiempo a veces, no, pucha, ¿qué hora voy a terminar? Ya quiero salir, ¿no? Mientras que para otros parece que no quieren irse del trabajo y quieren estar todo el día metido ahí. Entonces, esto es muy importante porque tenemos personas, y yo me incluyo porque yo he estado ahí, que nos volvemos adictos al trabajo, ¿no? Nos llamamos trabajólicos. No trabajo para vivir, sino que vivo para trabajar. Entonces, eso es importante. Mucha gente no trabaja para vivir, sino que vive para trabajar, porque en eso pasa. Cuando trabajé antes en Caterpillar, gracias a Dios, me gustaba, como les decía, mi trabajo, pero tanto operativo en una oficina como gerencial con las personas. Y es una bendición poder lograr hacer algo que te gusta. Pero nosotros tenemos que tener en perspectiva el trabajo. El trabajo es un medio para servir a Dios, pero no es nuestro Dios. Entonces, yo me he dado cuenta que hay 3 tipos de trabajadores que le dedican mucho tiempo a su trabajo y quiero hablarte de estos 3. Creo que hay uno que es los que tienen que hacerlo debido a la necesidad de su trabajo o de su rol, el rol que ocupan. Por ejemplo, cuando estaba como gerente en un tiempo, me acuerdo que era empleado de confianza y estaba listo para coordinar cosas desde antes, ¿no? Para mi equipo. Y tenía que hablar con otros gerentes para poder dejar algunas cosas listas, porque aún entre equipos trabajamos juntos. Y variaba dependiendo de la situación. También tuve el privilegio en algún momento de ser el coordinador de del equipo de respuestas de emergencia de toda la empresa en Caterpillar Panamá. Entonces, si pasaba una emergencia, por ejemplo,
yo era el que tenía que estar pendiente y movía a toda la gente y armaba la alarma, estaba hablando con el gerente, estaba aquí, tú, y todo el mundo se movía, nos poníamos chalecos. Entonces, y estábamos también reuniéndonos con este equipo, porque había un equipo el cual nosotros estábamos siempre planeando hasta simulacros, hacíamos simulacros para poder estar preparados para un evento. Gracias a Dios estuvimos preparados. Hubo un tiempo en que el edificio donde estábamos en Caterpillar agarró fuego, ¿no? Y habíamos ensayado como 2 veces, teníamos que bajar, si no me equivoco, eran alrededor de 30 pisos, ¿no? Estábamos nosotros en el piso 30 del edificio, donde teníamos las oficinas, y era como bajar, imagínate bajar 30 pisos, ¿no? Y el edificio agarrando fuego, pero bueno, Dios es grande y todo salió bien, nadie murió. Sí hubo un problema con una mujer que estuvo embarazada y creo, si no me equivoco, perdió a su bebé. Y son ese tipo de cosas, ¿no? Hay ciertos roles que tú tienes que ir más allá de lo normal de cumplir un horario, porque tu rol te exige que estés preparado para hacer bien ese trabajo, porque de tu rol dependen muchas personas, ¿no? Entonces, esto es muy importante. El rol y la responsabilidad lo demanda. Pero en todo eso, buscaba tiempos con mi familia, buscaba tiempos con la iglesia para servir. No era lógicamente que tenía el montón de tiempo, pero por lo menos una cosa que hacía es tener un estudio bíblico, que yo pudiera tener a alguien que estaba ayudando o apoyando, pero no dejar que mi corazón se volviera frío, sino estar por lo menos con una persona que estoy dando seguimiento. Y si en el año yo bauticé a una persona, para mí eso era un éxito. Yo wow, amén, logré a una persona ayudarla a acercarse a Dios, ¿no? Y lógicamente el tiempo con mi familia, ¿no? Que en la semana no era mucho, ¿verdad? Porque llegaba tarde y teníamos que hacer cosas en la casa, pero eso sí, los sábados era como vamos a ir a hacer algo, íbamos a desayunar o hacíamos un paseo, hacíamos algo como familia. El domingo después de las reuniones de iglesia, por lo general teníamos reunión de líderes, yo me quedaba con la reunión de líderes y después a estar con la familia preparándola para empezar la semana, la escuela y todas las cosas que vienen. Entonces, hay estas personas que dedican mucho tiempo a su trabajo porque lo necesitan debido a su rol o debido a lo que ocupan. Más sin embargo, hay que buscar como discípulos no descuidar la familia y no descuidar nuestra relación con la iglesia y estar buscando ayudar a otros. Y hay otros tipos, los que no quieren llegar a casa porque nadie los está esperando. Esa es la verdad. Hay algunos que tienen un lugar vacío, sin familia o seres queridos, y la verdad es que no quieren llegar ni a casa porque no hay nada ahí. Otras porque tienen tal vez relaciones tan vacías en la familia o que no quieren tomar más responsabilidad y cosas que hacer, que están bien ahí y se quedan en su trabajo. Otros porque tienen relaciones vacías y simplemente no quieren ir a enfrentarlas y mejor es una forma de evadir la familia o evadir llegar al lugar donde sabes que hay algo que hay que trabajar. Entonces tienden a dedicarle más tiempo a su trabajo. Lógicamente, como discípulos, si ese es el caso, debemos trabajar y esforzarnos para que no sea eso, ¿no? Buscar cambiar, buscar arrepentirnos, porque definitivamente nuestra familia, nuestros hijos, el hogar, es el primer lugar donde debemos estar, aunque sean discípulos o no, ahí debemos estar y ahí donde debemos también servir a Dios. También está el tercer grupo, los que quieren adquirir más dinero para comprar lo que desean. Es la verdad, ¿no? Entonces tenemos personas que están buscando el éxito profesional, están en busca de éxito financiero, ¿no? Quieren una posición, quieren un estatus. Entonces, lógicamente, están en esta búsqueda de más dinero, de estatus, de roles, y lógicamente saben que si dedican más tiempo, es más probable que a ellos los van a seleccionar para una posición más alta, ¿no? Y eso implica más dinero, y eso implica más oportunidades, y eso implica poder, ¿verdad? Y andan en busca de eso y por eso le dedican más tiempo al trabajo, que probablemente el mundo, la gran mayoría, está en este punto. Entonces, algo que me recuerdo de este tema es que Jessica y yo, cuando estábamos recién casados el primer año, me acuerdo, estábamos como frenéticos, trabajando, más dinero, subir de puesto, salir al trabajo y ser una posición en nuestros trabajos, que teníamos dos. Yo salgo con Caterpillar, ella estaba con Dell, computadoras Dell, y salía y ya estábamos ahí, ¿no? Y en esa competencia y creciendo y más dinero y mala cosa aquí.
Y me acuerdo que un día nuestro líder de iglesia, pasamos un tiempo con él, con su esposa, ¿verdad? Mi querido hermano Horacio Irma del Castillo, que los queremos un montón, de México, y me hizo esta pregunta, nos dice, ¿a dónde van tan rápido? Dice, ¿dónde van tan rápido ustedes? ¿No? Pasábamos estresados, pasábamos con deudas, porque lógicamente, ¿no? Es un ciclo vicioso, no tienes más plata, compras más, quieres más plata y te endeudas, y quieres más plata y te endeudas, y quieres más plata y más, y nunca te sacías. Entonces nunca estás libre, estás más trabajando, más estresado y con menos tiempo para tu familia, con menos tiempo para la iglesia, y es un ciclo vicioso que gracias a Dios le doy porque nos ayudó a aprender a contentarnos con lo que teníamos y aprender a valorar lo que teníamos, ¿no? Y no tampoco es que les quiero decir que no tenemos expectativas, no tenemos deseos de crecer. Claro, eso es bueno, tener ambiciones espirituales y todo eso, eso es bueno, si son espirituales especialmente y están alineadas con Dios. Pero nuestras ambiciones eran más de dinero, de tener cosas, de subir, de estatus. Y bueno, Dios nos ha enseñado con mucho amor a aprender, ¿no? A entender de que la vida no consiste en lo que uno tiene, ¿no? Entonces, es necesario tener un balance en la vida y poner las prioridades en orden: Dios, familia, iglesia, trabajo, las necesidades económicas y el éxito profesional. Amén, qué increíble. Pero más importante es nuestro valor, es tu valor como persona. ¿Qué somos nosotros, no? Hay un dicho del rabí Jeffrey Salkin y dijo sobre este tema: si nos juzgamos a nosotros mismos y juzgamos a los demás solo por los bienes o servicios que producimos, si creemos que ser más es hacer más, entonces somos verdaderamente esclavos de lo que hacemos. El trabajo se convierte en un fin en sí mismo. Una vez escuché a un líder que dijo, ¿no? ¿Verdad? Estaba hablando con él pasando un tiempo y dijo: si no estaría de líder, si no estuviera como líder, no sabría qué hacer en la iglesia. Yo creo que me hubiera caído de la fe. Yo, wow. Yo en el momento no lo entendí bien, pero ya después de reflexionar, después de un buen tiempo, dije, wow, su fidelidad dependía de un rol. Su fidelidad a Dios no era tanto por su relación con Dios, sino porque tenía un rol o tenía un trabajo o un servicio en la iglesia. Yo quedé como, eso es algo que yo no quiero, ¿no? Y Dios me enseñó eso, porque yo cuando perdí en Panamá todo tipo de liderazgo por mi arrogancia, mi orgullo y todo, y de ser interno, y de tener privilegios como líder en la iglesia en Panamá, y después no tener nada, wow, tuve una crisis y me di cuenta que yo me sentía a mí mismo valioso por lo que hacía, pero no por quién era delante de Dios. Entonces, esto es muy importante y muy profundo, porque nuevamente, el trabajo es nada más un medio para servir a Dios. Lo que hacemos en la iglesia es una forma de adorarlo, pero no es lo que somos. Nosotros somos más que un trabajo o un servicio. Me explico. Nosotros somos hijos e hijas de Dios. Y Dios nos ama tal y como somos, no por lo que hacemos. Obviamente, si Él nos ha confiado algo, si Él nos ha encargado algo y nos ha dado un trabajo, un servicio, debemos hacérselo para Él con todo nuestro corazón, con todo nuestro ánimo y deseo, de acuerdo a la capacidad que cada uno de nosotros tenemos. Pero no creamos que somos por eso. Me explico, porque no es así. Hoy tenemos un trabajo, hoy tenemos un servicio y mañana es otro. Y eso no nos hace quien somos. Eso es un medio para agradar a Dios, un medio para servirle a Él. No fuimos creados para trabajar o servir nada más y ya se acabó. Ya, no sirve, no trabaja, entonces se va. No somos desechables. Fuimos creados para estar con Dios siempre y servirle a Él para siempre. Debemos tener cuidado de no ser esclavos del trabajo o del servicio que le estamos dando también. Aún a Dios, muchas veces como trabajadores en la iglesia podemos ser esclavos, ¿no? Y si no tengo esto, ya no soy nadie. No es así. Porque en mi caso, si Dios lo permite, algún día yo iré al mundo a trabajar. Y ahí voy a servirle a Dios con todo mi corazón donde Él me ponga. Pero si Él quiere que yo sirva aquí, pues aquí voy a trabajar para Él con todo mi corazón para Él. Porque ya sea aquí o allá, no importa.
Lo que importa es lo que yo le estoy dando a Él y la forma en que yo estoy relacionándome con las personas para realmente honrar su nombre. Y su nombre está en alto a pesar de mis errores y mis fallas. ¿Me explico? Entonces, en conclusión, la motivación del trabajo o servicio es muy importante y es el primer punto que vimos. Dios no ve el trabajo o el servicio, Él ve el corazón para quien lo hacemos. Hagamos todo para Él, es nuestra motivación para todo lo que emprendemos, ya sea en la iglesia, ya sea en el mundo, todo trabajo en la familia, en el hogar, en el matrimonio, con los hijos. Darle un devocional a los hijos es servirle a Dios. Estás haciéndolo a ellos, pero en realidad es un servicio para Dios. Todo trabajo o servicio es espiritual y involucra 3 componentes, acuérdense. ¿A quién servimos? Que es Dios, que nos ha dado todo. También cómo le servimos, qué expectativas tiene Él en ese servicio. Muy importante cómo hacemos nuestro trabajo y que ese trabajo tenga significado. Y a quienes impactamos en nuestro trabajo, en nuestro servicio. ¿Quiénes son aquellos que salen beneficiados del servicio que le damos a Dios? Entonces, este es el segundo punto que vimos. Y el tercer punto y último, el trabajo es un medio de servicio. Me explico. Servirle a Dios es adorarlo, es agradarle, es darle una ofrenda de nuestras vidas, de nuestro tiempo. No es nuestro fin el trabajar o servir. No fuimos creados para eso. Fuimos creados para ser hijos e hijas de Dios y estar con Él siempre. Y dentro de eso, nosotros le servimos a Él. Es un medio para amar a Dios e impactar a la humanidad. Y con esto cerramos esta primera clase. Como les digo, en la siguiente clase seguiremos aprendiendo de este tema porque es un tema muy amplio. Y quiero hablar un poquito, si Dios lo permite, sobre la práctica del trabajo o servicio como una disciplina espiritual. Porque hablamos del corazón, hablamos de lo que es el trabajo, de lo que significa el trabajo, de que no somos, hablamos más del corazón, de lo interno, del ser. El otro sábado quisiera aprovechar para poder hablar un poco más de, ¿cuáles son esos prácticos? ¿Cuáles son esas cosas básicas? Esas disciplinas espirituales que debemos involucrar en nuestro trabajo o nuestro servicio para agradarle a Dios, ¿no? Y hacerlo para Él. Así que con esto cierro esta clase. Quiero abrirlo para que puedan hacer preguntas, comentarios, ¿verdad? Al respecto, pueden hablar de este punto final que fue el trabajo, que es un medio de servicio, o de cualquiera de los otros puntos que están en la pantalla que vimos hoy, o un comentario. Así que lo abrimos y después de eso terminamos con una oración y ya concluiríamos con esta primera clase. David, yo de nuevo. Me hiciste pensar mucho. Bueno, tengo alguna pregunta o si alguien tiene algún consejo, por ejemplo, para alguien que es muy perfeccionista. Creo que yo me considero ser perfeccionista en las cosas que hago. Y muchas veces en el trabajo, cuando trabajas en colaboración de otras personas, para mí puede ser muy frustrante si las personas que trabajan no lo hacen de la manera que yo quisiera que sea. O sea, como no aprecio, puedo apreciar el trabajo que están haciendo o tal vez no lograron entender muy bien lo que he pedido. O sea, es frustrante tal vez, ¿no? Por ser alguien así, perfeccionista. Entonces, quería preguntar si tienes tips o consejos, ¿no? Para alguien con este carácter como el mío. Pero eso. Gracias por tu pregunta, Nikki. Yo te entiendo, yo soy parecido también. Mira, algo que a mí me ha ayudado mucho es desarrollar lo que es la escritura de Filipenses 2, el versículo 3 y 4. Lo voy a leer. Filipenses 2, del 3 al 4 dice, no hagan nada por contienda o por vanagloria, al contrario, háganlo con humildad y considerando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. No busque cada uno su propio interés, sino cada cual también el de los demás. Entonces, ¿cómo me ayuda esta escritura? Bueno, algo que cuando tengo las relaciones en el trabajo, ¿no? Cuando estaba en Caterpillar, pero aún también en la iglesia, una de las cosas que a mí me ayuda en mis relaciones con los demás
es verlos como mejores que yo. Porque si eso me ayuda a entrar con humildad, a escucharlos, a entenderlos, ¿verdad? Entonces, algo que a mí me ayuda mucho es eso. Por ejemplo, tratar de entenderlos, tratar de escucharlos, pero los veo, ¿saben? Ahorita como están ustedes acá, yo los veo a ustedes como mejores que yo. Así los veo. Así trato de verlos. Y así los veo en realidad. Entonces, esto es algo que hasta hago cuando voy a dar una prédica, te cuento. Yo me voy a levantar a un podio y los veo como a toda la audiencia como mejores que yo. Y eso me hace entrar con humildad, ¿no? Me hace entrar como que voy a hablar con un grupo que es mejor que yo, voy a hablar con una persona que es mejor que yo, por ende voy a tratarla con humildad, voy a escucharla, voy a tratar de entender qué está pasando y de ahí, entonces, ayudarla. ¿Qué pasa? Que muchas veces lo que sucede es que tal vez uno puede hacer algo o piensa que puede hacer algo mejor que el otro, ¿no? Y por eso se frustra, porque no es como yo dije, ¿no? ¿Verdad? Entonces, creo que partiendo de la humildad, las personas están abiertas a escuchar consejos de cómo mejorar, por la forma en que los tratamos. Entonces, una de las cosas que la vez pasada estaba con algunos hermanos pasando un tiempo, estaba viendo que habían unas cosas que podían mejorar. Yo me senté con ellos, ¿no? Con cada uno por aparte, lógicamente, y les decía, ¿no? Mira, me gustó esto, cómo lo hiciste, pero creo que probablemente en esto puedes mejorar, puedes hacer esto o puedes hacer lo otro. Y no solo es señalar qué está mal, sino también es decirles, mira, ¿por qué no pruebas esto la siguiente vez? ¿Por qué no tratas esto mejor la próxima vez? Entonces le estás dando soluciones, le estás dando alternativas y respuestas. Porque generalmente si tú sabes hacer algo, o ya lo has hecho, o tienes cierta forma de hacerlo, entonces el darle esos consejos, esos tips, lo van a ayudar a él a sentirse no como, soy lo peor o soy la peor, sino, ok, puedo mejorar en esto y puedo practicar estas cosas. Lógicamente, esto se llama en el liderazgo, se llama entrenar a otros, desarrollarlos, capacitarlos, ¿no? Darle dirección específica a las personas sobre lo que crees que puede mejorar, pero también valorar las cosas que han hecho bien, porque definitivamente hay personas que yo he estado ahí, que me he esforzado y lo he tratado de hacer lo mejor, pucha, di lo mejor de mí, ¿no? Y de repente viene el líder y, pucha, mira, está mal esto, está mal otro, y yo, me mataste, ¿no? Porque yo le di con todo y lo hice para Dios, ¿no? Entonces, pero he apreciado cuando se han acercado personas a mí, me dicen, mira, mi hermano, ¿cómo te sentiste? Mira, me gustó esto, fue muy bueno, y es sincero, ¿no? Esto me gustó, es muy puntual, me gustó esto, me gustó lo otro, ¿no? Fue muy bueno, creo que me gustaría. Ahora, esta parte sí sentí un poquito, tal vez podía ser así mejor, ¿no? Y creo que eso te puede ayudar más en esto, te puede ayudar más en lo otro, ¿no? ¿Verdad? Entonces, amén, buenísimo, amén, gracias, ¿no? Vamos a... Entonces la otra persona también tiene que tener la humildad, ¿no? Si no tiene humildad, lógicamente, entonces ahí es otra conversación que hay que tener, ¿no? ¿Verdad? Aparte de eso es como, ya entras en el corazón, ¿no? Por eso, ¿no? Porque como le puede estar costando tomar el consejo, entonces ahí hay que tratar el corazón y hay que tratar su humildad también. Nikki, ¿te ayuda algo en eso? Sí, sí, muchas gracias. Me ayuda bastante. Creo que es un buen tema y que se Sí. puede desarrollar mucho más, pero gracias. Son muy Sí, buenos tips. ese es un tema que hay mucho para desarrollar, pero esa escritura en lo personal es la que a mí me ayuda a poder acercarme a alguien cuando yo siento que puede mejorar en algo y que no perciban que es que vengo a criticarlos o vengo a hacerlos mal, sino partir de esa escritura, ¿no? De tratarlos con mucha humildad, con mucho respeto y con amor, ¿no? Diciéndoles también lo que crees que deben, ¿no? Y si no, a veces también tengo que orar, ¿no? Antes de esa conversación para que Dios me prepare y prepare a la otra persona. Gracias, Nikki. Gracias, David. Gracias, me ayuda mucho y también me hace pensar en tener gracia, ¿no? Creo que es un factor muy importante cuando se equivocan o cuando no hacen lo que esperas que hagan, pero, o sea, no es porque tienen mala intención, es simplemente tal vez por falta de algo, ¿no? De comunicación Exacto. o lo que pueda pasar, pero tener como gracia también me hace pensar en eso, ¿no? Como ser pacientes
y mostrar de esa manera el amor a la otra persona. Ujú. Exacto, buen punto, tomarte el tiempo de enseñarles, ¿no? Mira que eso fue algo que Caterpillar me impactó porque una vez un gerente estaba enseñándonos, no me acuerdo bien, no me acuerdo bien, estaba aprendiendo y había un gerente hablando, ¿no? Un líder ahí, y me acuerdo que, si no me equivoco, él dijo, no podemos pedirle a la gente lo que no tiene, me explico, ¿no? Entonces, hay que entrenarlos, hay que capacitarlos, hay que ayudarlos. Y una vez después de entrenarlos, de capacitarlos, de ayudarlos, y aún así, pero sabes que la gente puede y no lo hace, pues es otra conversación aparte, me explico. Pero no es porque no tienen lo que necesitan. Entonces, como también ese es el punto, ¿no? De ayudarnos a poder tener lo que necesitamos para poder hacer lo que se espera, ¿no? Entonces, hay personas que a veces no tienen ahorita en ese momento esa capacidad, pero no significa que no la puedan tener más adelante, ¿verdad? Eso es importante. Amén. Gracias, Nicky. ¿Alguien más quiere compartir? Hola David, ¿cómo están hermanos? Buenas Adelante, tardes. José. Estoy utilizando el usuario de Laura aquí compartiendo la clase. Gracias David, la verdad la clase ha estado muy, muy Amén. interesante. Me anima mucho hermanos, yo quisiera compartir un poco la experiencia en el tema laboral también. Y bueno, ¿no? Estos 3 puntos que tú colocas en las conclusiones, la verdad a mí me hacen pensar mucho, ¿no? Porque más allá de poder trabajar para ganar un sueldo, para ganar algo, para llevar algo a la casa, yo pienso que algo como tú mencionas en el tercer punto es cómo tu trabajo impacta a la humanidad, ¿no es cierto? Cómo tu trabajo en donde tú estás muestra que tú tienes luz y eres sal en tu trabajo. O sea, todos eres diferente a los demás o eres como los demás. Y yo pienso que cuando Dios nos llama a ser sal, es ser la sal de la tierra, eh, y la luz nos llama a poder brillar, a poder mostrar que somos diferentes en el trabajo. ¿Por qué? Porque no solamente estamos trabajando con nuestro conocimiento, sino lo tenemos a Dios a nuestro lado, ¿no es cierto? Muchos trabajadores, en mi experiencia, muchos trabajadores quieren hacer lo común, ¿no es cierto? Tengo que hacer 1, 2, 3, 4, 5, son 5 tareas, ¿no? Y nadie quiere esforzarse un poco más, ¿no? Y el que se esfuerza, ¿para qué te esfuerzas? ¿No? O sea, haz tus 4 roles y punto. En todo lado, en cualquier trabajo, siempre yo veo en este último tiempo que he estado trabajando, me decían varias empresas, nosotros no contratamos a las personas, me dicen, porque ellos no son proactivos, ellos no van más allá de las tareas que nosotros les damos, ellos se acomodan y son cómodos en sus tareas y no lo hacen bien, ¿no? Entonces yo prefiero no contratarlos. Pero aquellas personas que dan un poco más, sobresalen, son, ¿cómo te puedo decir? Son proactivos, eh, opinan, no solamente escuchan, son esas personas las que sobresalen en diferentes áreas, ¿no? Entonces yo en este tiempo que estaba en sede de trabajo, hay varios que no los contrataban y yo les preguntaba, ¿qué ha pasado? ¿Por qué no los contratan? ¿No? Y ellos me daban todos sus motivos, ¿no? Y yo decía, bueno, si una persona realmente no tiene buenas motivaciones o no quiere cumplir con los roles que le da la empresa, entonces, bueno, pues ni modo, no se le contrata, ¿no? Pero aquellos que pasaban la meta o pasaban roles adicionales eran tomados en cuenta, ¿no? Y te hablo de bancos grandes, ¿no? Entonces, ahí yo pensaba, David, y decía, bueno, pues nuestro trabajo como discípulos en el mundo es eso, ¿no? Es ser la luz y la sal en el trabajo donde nosotros estamos. Y yo recuerdo que en toda mi vida laboral que he estado trabajando, o sea, yo trabajaba con Dios, ¿no? A mi lado,
escuché, vi algún comentario de algún hermano que decía, ¿y qué pasa cuando nuestro jefe es injusto, ¿no? ¿Qué pasa cuando nuestros amigos son injustos, ¿no? Entonces, el mundo lo que utiliza son herramientas que nosotros no utilizamos, David, como por ejemplo la envidia, el rencor, la competencia, la arrogancia, no sé, varias cosas que muchas veces el mundo utiliza, porque en el mundo muchas veces hay competencia, pero nosotros como discípulos no utilizamos esas herramientas, utilizamos la humildad, utilizamos el amor, utilizamos ser honestos, ser correctos, amar a las personas. Y esas herramientas son las cuales nosotros utilizamos en el trabajo. Honestamente, en toda mi vida laboral, David, yo he estado sobre personas, he tenido personas a mi cargo, pero como tú mencionas en uno de las conclusiones, estamos trabajando por Dios, ¿no? O sea, yo no enfocaba mi trabajo, bueno, tengo que pues rendir mis cuentas al ministro con el cual estoy trabajando, ¿no? O rendir cuentas al viceministro con quien yo estoy trabajando. Yo le enfocaba y decía, estoy trabajando para Dios. Él es quien está viendo mi trabajo, ¿no? Y de hecho, el trabajo que yo hacía, claro que era para ellos, pero no era mi enfoque central. Mi enfoque era, mi trabajo es para Dios. Cuando Nikki hacía el comentario de que muchas veces cuando tenemos un grupo de trabajo, a veces no, ellos no nos dan los resultados que queremos. Yo muchas veces me he sentido así. Yo recuerdo que alguna vez estábamos analizando el tema financiero de créditos en Bolivia. Y recuerdo que a uno de mis amigos le dije, mira, Julio Daniel, se llama, mira, Julio Daniel, necesito tener un diagnóstico del crédito, un diagnóstico del crédito, del microcrédito a nivel nacional. Yo sabía cómo hacer eso. Yo sabía, yo tenía las herramientas, tenía los medios, sabía cómo hacer, pero era mi dependiente. Yo le he dado ese trabajo y le dije, bueno, mira, yo necesito que ese trabajo tú lo hagas en un mes y lo revisamos, ¿no? Y él venía cada lunes, venía a preguntarme, José, ¿cómo hago? ¿Cómo hago? Entonces, él no sabía cómo hacerlo, pero él era profesional, él ha salido de la católica, tiene su maestría, su especialidad de microcrédito, pero no sabía cómo hacerlo. Entonces yo tuve que sentarme con él, decirle, mira, hay estas herramientas, hazlo de esta manera, te acompaño. Y al último logré tener el resultado que yo esperaba. Pero si yo le lanzaba la idea, le pedía, mira, quiero que hagas esto. Tal vez ellos no tenían el cómo hacerlo, pero nosotros, o en mi caso, yo me senté, le expliqué y pues al último logramos tener un buen resultado, porque yo fui con él, yo le enseñé y yo le di las herramientas. Entonces, eso, hermano, yo pienso que el trabajo es enfocarse en ser la luz y la sal donde estemos nosotros, mostrar que somos discípulos. La justicia está en las manos de Dios. Muchas veces Dios, la justicia de Dios no puede llegar, tal vez no llegue en media hora, al día siguiente, al mes, al año. Dios tiene su tiempo y Dios maneja su tiempo y estamos al ritmo de Dios. Y a mí me anima mucho eso, hermanos, porque no importa que tú tengas arriba a tu super jefe, ministro, presidente, no sé, senador, diputado. Dios es quien está al control de todo, ¿no? Es el quien toma decisiones, es quien hace justicia en cualquier momento y es él quien, como decía Rosario, ¿no? Si las cosas están mal, él los hace bien. ¿No es cierto? Porque nosotros estamos pidiendo ayuda a Él. Entonces Dios está en nuestros trabajos, Dios está 8 horas con nosotros trabajando, ¿no? A veces uno piensa, no, es que Dios debe estar solamente día jueves, domingo y en las charlas que tenemos. No, Dios está 24 horas con nosotros, ¿no? Y muchas veces cuando nosotros pensamos que pues podemos hacer solo las cosas, ahí empieza muchas veces el error. ¿Cierto? Si nosotros dejamos y encomendamos a Dios nuestro trabajo, pues Dios está interesado no solamente en que nosotros podamos crecer como discípulos, sino también el cómo podemos brillar, cómo podemos ser sal en nuestros trabajos. Entonces eso, hermano, muchas gracias por la clase, gracias por las conclusiones. A mí me ayuda mucho poder pensar, si yo trabajo, pues debo trabajar para Dios y debo pensar cómo en mi trabajo puedo impactar a esas personas, ¿no? Cómo mi vida, mi ejemplo, mi forma de ser en ese momento evangeliza, ¿no? Sin palabras.
muchas veces, no sé, uno no dice que es cristiano en su trabajo, ¿no? Porque cuando le dicen que es cristiano es como, ah, no, él ya es correcto, hace estas cosas, no contamos con él, pero la pregunta es, ¿nuestros colegas de trabajo saben que somos cristianos? Porque es interesante eso, David, porque como cristianos, pues nuevamente les digo, ¿no? Somos sal y luz, ¿no? Y eso a mí me ha animado, Dios me ha agarrado de la mano, Él ha hecho muchas cosas que yo no pensaba que lo iba a hacer solo, pero Dios ha peleado conmigo, ¿no? Dios ha estado ahí, Dios me ha protegido, Dios ha bajado muros, Dios ha hecho justicia, ha hecho que era quien tenía que ser. Dios, yo me sentía como David en la guerra, te soy honesto, pero Dios trabajando ahí, ¿no? Dios cuidándome. Yo decía, es Dios, no es nadie más, es Dios y gracias Dios y estoy contigo. Y yo me sentía muy alegre, muy animado y bueno, eso hermano, eso yo les quería compartir, es Dios quien está al control de su trabajo y busquemos siempre impactar con nuestras vidas, nuestras fuentes laborales, ¿no? Evangelizar con nuestras convicciones y con nuestro comportamiento. Gracias, David. Gracias por compartir con nosotros, José. Les dejo de tarea que puedan leer Efesios 6, del 5 al 7. Efesios 6, del 5 al 7. Lean también Primera de Pedro 2, del 18 al 21. Efesios 6, del 5 al 7 y Primera de Pedro 2, del 18 al 21. Parte de lo que está hablando José lo pueden encontrar ahí. También son cosas que nos ayudan a entender a quién servimos en medio de la gente, aún a veces cuando son personas que no necesariamente nos traten bien, como también otros que puede ser que sí. Con esto terminamos la clase de hoy. Gracias por estar aquí. Voy a compartir la grabación cuando ya esté lista, la voy a mandar para aquellos que también no pudieron estar, la puedan ver. Y nos vemos entonces el otro sábado a las 4 de la tarde y seguimos con la segunda parte, ¿verdad? Gracias, los quiero mucho y estamos en contacto. Cuídense. Gracias, David. Chao. Gracias a ustedes, cuídense.